este libro tan importante que ha escrito el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que llega a titular justamente La dictadura del siglo XXI en Bolivia, ¿no? Donde nos da parámetros, por ejemplo, de cómo lo que ha sucedido en Bolivia, y algo que llama la atención es que, bueno, no llama la atención, es un hecho que se veía constantemente, es de que estos libros no podían ser publicados, mucho menos difundidos en Bolivia. Evo Morales llegó a recoger los libros, ha sido prohibido. Entonces, a ver, coméntenos, doctor Carlos, ¿por qué desde el título, por qué puso el título en ese libro que se llegó a editar en el 2018? Le escuchamos. La tercera edición es la del 2018, la primera edición fue el 2011, después el 2012, el 2018 se hizo una edición en Bolivia clandestina. El título se llama La dictadura del siglo XXI en Bolivia, porque coge el trabajo de investigación que había hecho unos meses antes el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, que escribió el libro Las dictaduras del siglo XXI en las Américas, el caso ecuatoriano. Entonces, él hizo un trabajo especificando el tema del Ecuador y mostrando que lo que había hecho Rafael Correa en el Ecuador era una dictadura. Era una dictadura que además tenía raíces transnacionales. Yo profundicé el tema con el asunto boliviano porque el tema boliviano fue anterior al ecuatoriano, unos meses anterior. La dictadura del siglo XXI en Bolivia empieza con una descripción de lo que es la democracia en las Américas. La democracia en las Américas no es un concepto etéreo, no es un concepto en discusión, es un concepto que es ley y está establecido por la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001, establece en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y en el artículo tercero de esa misma carta se establecen los 5 elementos esenciales de la democracia, que entre otros son, primero, el respeto a la libertad y a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, respeto de la ley. Tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público, no puede haber concentración de poder. Cuarto, la libre organización política para permitir a toda la gente expresar y participar en la democracia. Y quinto, la celebración de elecciones libres, justas, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Explicado eso en el primer capítulo. El segundo capítulo del libro define, describe y muestra lo que es la dictadura. Claro. Si sabemos lo que es democracia, vale la pena también, en el marco de referencia teórico, saber lo que es una dictadura. Y una dictadura, en general, es el gobierno que bajo condiciones excepcionales prescinde de una parte mayor o menor del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad de un país. Un gobierno en el que se impone la autoridad violando la legislación anteriormente vigente. La naturaleza de la dictadura es la concentración de la autoridad y por eso también a las dictaduras se llaman autoritarismos, gobiernos autoritarios. Desarrollo en este capítulo un concepto que es el de la previsibilidad, que como elemento fundamental de lo que es un sistema republicano. ¿Para qué hay democracia? ¿Para qué hay leyes? ¿Para qué hay ordenamiento jurídico? Para que la vida del ciudadano sea previsible, para que sepamos más o menos lo que puede pasar. Claro. ¿Qué se respeta, qué no se respeta? Para eso es la ley, para eso es la democracia. Y lo que hace la dictadura al concentrar el poder es hacer desaparecer la previsibilidad, hacer desaparecer los elementos esenciales de la democracia. Y en ese capítulo desarrollo la violencia para romper la democracia en Bolivia, el golpe de Estado del 2003, muestro los elementos históricos de por qué Cuba y Venezuela estaban interesadas en controlar Bolivia,
desde el momento en el que Hugo Chávez en 1999 llegó a la presidencia de Venezuela y de inmediato rescató a la que en ese momento era la agonizante dictadura de Cuba. Y junto con Lula del Brasil, que manejaba el Foro de Sao Paulo, los tres, Chávez, Castro y Lula, forman un movimiento populista que empieza a desbaratar las democracias en las Américas. El primer golpe de Estado que ese grupo da en la América es el derrocamiento del presidente Yamil Maguad en el Ecuador. Apenas él dolariza el Ecuador, a los 12 días lo derrocan, empezando el siglo. Después derrocan al presidente Larrúa en la Argentina. Y después derrocan a Sánchez Lozada en Bolivia. Y después Sánchez Lozada derrocan a Gutiérrez en el Ecuador. Y después derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Rodríguez, Miguel Rodríguez. Y entonces muestro todo ese escenario para acreditar con documentos históricos que están incluidos en el libro, cómo el derrocamiento del año 2003 en Bolivia reproducía la intención geopolítica y geoestratégica de la dictadura cubana de controlar Bolivia por su posición geopolítica, porque Bolivia, que tiene límites con Argentina, con Chile, con Perú, con Paraguay, con el Brasil, 5 países, es el centro del cono sur, pero además irradia influencia para todo Sudamérica. Entonces, en base a eso, lo que se produce en Bolivia a partir del 2003 es la ruptura de la democracia. No hay democracia en Bolivia, pero para llevar adelante la ruptura del sistema completamente, el capítulo 3 explica la terminación de la constitución política del Estado. La suplantación constitucional que se produce el año 2004, con firma de Carlos Mesa como presidente y en complicidad con Jorge Quiroga, con Evo Morales y con Samuel Doria Medina, falsifica una ley de reforma constitucional en la que ponen la Asamblea Constituyente. Y después manipulan la Asamblea Constituyente y contra la oposición del pueblo boliviano con masacres, la masacre de la Calancha, la masacre del Porvenir, las 2 masacres en Cochabamba, la masacre del Hotel Las Américas y más, y con falsificación de textos imponen lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional. Les quiero recordar que la Asamblea Constituyente ya en el gobierno de Evo Morales fue trasladada de Sucre a Oruro, a un cuartel, pero el texto que mandó, el proyecto que mandó esa asamblea desde el cuartel de Oruro no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata. Entonces ahí muestro cómo en este tercer capítulo Evo Morales hace un acuerdo con la oposición que debió proteger la democracia, la república, la constitución, que de 27 senadores en el Senado de ese momento, tenía 14 senadores, 13 de Jorge Quiroga, 1 de Doria Medina, presidía el Senado Óscar Ortiz y se ponen de acuerdo con Evo Morales, hacen un pacto para falsificar el texto que la Asamblea Constituyente ya había mandado. Y era un texto nulo, porque la Asamblea Constituyente era también resultado de una falsificación. Pero lo que hacen es aprobar una ley donde el Congreso ordinario se atribuye los derechos del pueblo y dice que cualquier texto que mande la Asamblea Constituyente, que ya había mandado, ya conocían el texto, será modificado en función del interés popular por el Congreso ordinario. Entonces, hay 2 abogados españoles pagados por Chávez y Castro, y 2 abogados bolivianos, uno puesto por Jorge Quiroga y otro puesto por Samuel Doria Medina, que son muy conocidos, están en la política además. Y entre estas 4 personas redactan el texto de lo que sería la Constitución del Estado Plurinacional a gusto y conveniencia de Chávez, Castro, para establecer la institucionalidad dictatorial de Evo Morales. Wow. Y ese texto es aprobado por el Congreso ordinario y después es llevado al referéndum. Y quiero recordarle que para sostener ese referéndum, además de las masacres que ya he mencionado, tienen que hacer fraude. Y cuando finalmente imponen ese texto constitucional, Evo dice que ha inventado un nuevo país
liquida todos los poderes del Estado de Bolivia, acaba con la Corte Suprema de Justicia, con el Tribunal Constitucional de la República, con la Fiscalía General de la República, con el Consejo de la Judicatura, con el Tribunal Constitucional y con la Corte Nacional Electoral, que era una corte de gente imparcial. Termina todo eso y pone sus órganos. Entonces ese es el momento en que se institucionaliza la dictadura. El capítulo 4 demuestra después de eso los efectos de la dictadura de Evo Morales, el control absoluto del poder, el control del órgano electoral. ¿Para qué? Para falsificar resultados electorales y quedarse indefinidamente como lo hizo. El fraude electoral, el control del poder legislativo. Presento algunos casos de persecución judicializada, muestro las características del procedimiento de persecución, hablo de la corrupción, la seguridad nacional, la presencia y la intervención extranjera, Cuba y Venezuela operando a sus anchas, la lucha contra el narcotráfico totalmente destrozada para hacer de Bolivia el narcoestado que es hoy día, el culto al dictador y la violación de derechos humanos. Y el capítulo 5 plantea ya en el año 2011 la necesidad de recuperar la democracia, llamando las cosas por su nombre, buscando y proponiendo que haya una oposición de verdad y que se una a la oposición, recuperando la capacidad de denuncia, porque Evo Morales había controlado además todos los medios de comunicación, se los empezó a comprar, empezó a perseguir periodistas, buscar la solidaridad de las democracias del mundo, pero empezar por reconocer que hemos perdido la democracia. Este libro tiene hasta hoy día ya 4 ediciones. Wow. Y en Bolivia ha sido confiscado por Evo Morales. Este libro se vende en Amazon, pero la cuenta de Amazon del Inter-American Institute for Democracy del fondo editorial está bloqueada en Bolivia por pedido de la dictadura y hasta ahora no la levantan. Ustedes, cualquier país del mundo puede comprar este libro en Amazon o digital o texto, pero en Bolivia no se puede porque bloquean el acceso a determinadas cuentas que tienen contenidos que no le interesan a la dictadura. Entonces, esta es la historia de algo que Bolivia después se fue haciendo consciente. Primero vino el 21F, el 21 de febrero, cuando Bolivia dijo no. Después vino el fraude electoral de Evo Morales del 2019. Y finalmente, el año pasado, la derrota electoral del MAS. Bolivia es una dictadura. Este libro muestra tempranamente cómo se ha hecho la dictadura, cómo se ha sostenido la dictadura. Hoy día todas las instituciones del Estado plurinacional que el presidente Rodrigo Paz administra, cuyo gobierno ha tomado, son de la dictadura. Por eso es que sostengo y ratifico que Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder, y que tiene dificultades muy grandes y que seguramente seguirá el curso de el fracaso del mandato que el pueblo boliviano le ha dado de recuperar la democracia y la transición, como ya sucedió el 2019 o alguna cosa peor. Entonces, esto está escrito, muestra los acuerdos espúreos en contra de la democracia. Jorge Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina, Óscar Ortiz le deben una explicación al país, porque son los autores, junto con Evo Morales, de la llamada Constitución del Estado Plurinacional, por encima de la voluntad popular, falsificando leyes, estableciendo disposiciones que son nulas de pleno derecho. Ahora, ¿cuál es la solución? El artículo 31 de la Constitución Política de la República de Bolivia establece que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. La ley de reforma constitucional del 2004 cae en ese ámbito. La ley donde se atribuyen los derechos del pueblo cae en ese ámbito. Entonces, lo único que debe hacer un presidente en Bolivia es dictar un decreto presidencial o un decreto supremo de un artículo declarando la nulidad de todo el sistema de la dictadura, empezando por la denominada Constitución del Estado Plurinacional, y restablecer la República de Bolivia para que los bolivianos vuelvan a tener la recuperación de los elementos esenciales de la democracia. O sea, hoy día la dictadura está plenamente vigente, el Estado plurinacional y el narcoestado están plenamente vigentes, y esta es una constatación histórica desde el 2011 al 2026, de hace 15 o más años,
de la denuncia permanente de los crímenes que se cometen contra Bolivia y que tienen que ser cesados, tienen que ser terminados, porque si no, nunca va a haber posibilidad de recuperación económica. Claro, gracias por el contexto que nos ha dado, doctor Carlos. Doctor Carlos, primero voy a hacer una pequeña introducción, agradecer por me ha enviado el libro en PDF, lo tengo, lo estaba revisando, sí, datos muy precisos, muy importantes. Vamos a difundir, ¿no? Porque es necesario que la gente sepa. Gracias nuevamente. Doctor, la siguiente consulta. Muchos indican dentro del saber popular, dicen, no, no están conformes con paz, pero dicen, debería estar tuto. Cuando usted nos da estos datos de que Jorge Quiroga, Óscar Ortiz, Samuel Samuel está en el poder en este momento, ¿estamos hablando de una confabulación contra la patria, doctor Sánchez? Bueno, ellos cometieron delitos al hacer ese acuerdo con Evo Morales el año 2008 para sacar la ley. En el libro está el anexo. La ley 3941 de 21 de octubre del 2008. Escuche lo que dice la ley. Concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional, para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el Honorable Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional por ley especial del Congreso aprobada por 2/3 de votos de los miembros presentes. Entonces, ¿para qué constituyente? Si el texto que manda a la constituyente lo arregla, lo modifican por 2/3 de los presentes con una ley especial del Congreso. Esta ley es una ley falsa, pero además aquí hay delito. Aquí se atribuyen los derechos del pueblo. Aquí hay falsedad material y falsedad ideológica. Aquí hay conspiración contra la soberanía nacional y contra la seguridad nacional. Y la gente que comete esos delitos son Evo Morales, que estaba en el poder para quedarse indefinidamente en el poder, y la gente que tenía la mayoría en la oposición en el Senado, 14 de 27 senadores, 13 de Jorge Quiroga, Óscar Ortiz el presidente y uno de Samuel Doria Medina. Y hay que preguntarle a Jorge Quiroga y a Samuel Doria Medina quiénes son los abogados que mandaron para redactar el texto de la Constitución de lo que ahora se llama Estado Plurinacional con los 2 abogados españoles a los que les pagaron Chávez y Castro. Y yo sé quiénes son, la gente sabe quiénes son, pero pregúntenles a ellos. Cada uno puso un abogado. Jorge Quiroga puso un abogado y Samuel Doria Medina puso otro. Y en ese equipo de 4 redactaron lo que hoy día es la Constitución, que le han hecho creer al pueblo que es una cuestión de la soberanía popular, cuando es una imposición transnacional, copia de las constituciones impuestas violentamente por Cuba y Venezuela en las reformas de Nicaragua, en el texto de Cuba, en el Ecuador, en Venezuela y después en Bolivia. O sea, esa es la historia. Ahora, si no recordamos la historia, estamos condenados de repente a cometer los mismos errores. Hay que conocer la historia, porque hay una gran frase que dice, el futuro tiene su historia. No hay futuro sin conocer la historia, y la historia de la dictadura en Bolivia, del narcoestado en Bolivia, es la historia de la intervención transnacional de Cuba y Venezuela, sí. Es la historia de convertir a Bolivia en un narcoestado, sí, pero también es una historia de largas y grandísimas traiciones muy bien lubricadas que han cometido lo que hemos llamado los opositores funcionales, que hoy día siguen en operación política. Doctor Carlos, cuando hablamos, usted mencionaba, por ejemplo, de que hoy en día estamos evidentemente un Estado plurinacional que muchos no hemos querido, porque nosotros seguimos pegados a lo que es la República, por el tema del respeto a las leyes, a la vida, no a las normas. Pero ahora el narcoestado, cuando vemos que el actual gobierno, lastimosamente, en sus filas, voy a hablar de manera muy sencilla, en puestos claves, siguen gente del MAS. ¿Se debe a este complot, doctor Carlos? Bueno, lo que pasa es que no hay un avance hacia la democracia, la recuperación de la democracia. La gente del sistema político
que es el sistema del socialismo del siglo XXI, del MAS, del narcoestado en Bolivia, dice que en Bolivia hay democracia, y no hay democracia. En Bolivia no hay ninguno de los 5 elementos esenciales de la democracia. Bolivia sigue teniendo presos políticos, hay más de 200, han soltado a los notables y notorios. Ha salido la señora Áñez, ha salido Camacho y unos cuantos más, y muchos de los que han salido están presos en su casa. O sea, no les han dado libertad, les han dado excarcelación, pero hay más de 200 en las cárceles. Hay más de 10.000 exiliados políticos, nadie regresa, porque el sistema jurídico no cambia, la persecución sigue. Y el sistema del narcoestado plurinacional está intacto. A ver, ¿por qué no cumplen la detención de Evo Morales? Exacto. ¿Por qué hay tanta impunidad? Para que haya cambio hacia la democracia tienen que pasar por lo menos 3 cosas. Primero, tiene que terminar el sistema jurídico de la dictadura, que es todo esto que estamos describiendo. Segundo, no puede haber impunidad. Bolivia está llena de gente que no tenía para comprarse un par de zapatos y que son multimillonarios a partir de la corrupción y de haber desvestido la república y de haber vendido la patria y del narcotráfico también. Y de traicionar a la patria con disposiciones como las que estamos comentando. Y tercero, hay que sacar de la política el crimen organizado, la delincuencia que se disfraza de política y que está suplantando la posibilidad de que el pueblo tenga libertad. O sea, estamos hablando de cosas muy serias, pero de cosas que son recurrentes, de cosas que son reales. No es posible en Bolivia superar la crisis económica, ni pensar que se ha de poder derrotar la crisis económica si primero no se repone la estructura democrática, si primero no se desmonta el narcoestado y se ejecutan las órdenes de aprehensión y se mete a la cárcel a Evo Morales y su larga lista de cómplices, y se retira de la política a los delincuentes que están ejerciendo como políticos cuando en verdad son bandidos, son maleantes. Exacto, claro. Son delincuentes, ¿no? Doctor Carlos, cuando en su libro puedo ver en lo que es el índice, ¿no? Habla cómo recuperar la democracia. A ver, en el capítulo 5. Me gustaría que nos dé mayor información, ¿no? Nos ha hablado, pero queremos saber, porque la población también necesita saber esos argumentos. Bueno, las circunstancias han cambiado. Este libro, escrito en 2011, publicado en 2011, el 2012, el 2018, era una recomendación en las conclusiones para el momento en el que Evo Morales detentaba una dictadura indefinida. Eso ha cambiado, ha perdido el gobierno, no ha perdido el poder, pero los apuntes, las sugerencias para recuperar la democracia siguen siendo las mismas. La primera, hay que llamar las cosas por su nombre. Bolivia es una dictadura, Bolivia es un narcoestado. Evo Morales no es un dirigente político ni sindical, es un criminal, es un narcotraficante, es un delincuente al que hay que capturar y someter a la ley. Y junto con él, un grandísimo grupo de gente que ha formado parte de la estructura que ha copado el Estado y que lo ha destrozado y que se lo ha robado, que ha dejado a Bolivia sin gas, que ha dejado a Bolivia sin gasolina, que ha dejado a Bolivia sin diésel, que ha dejado a Bolivia en la situación que está y que va para peor. El segundo tema es que la imprescindible unidad de la oposición. En ese momento, cuando Evo Morales detentaba todo el poder, la oposición era funcional y se dividía. Una oposición de verdad y una oposición real unida. Hoy día ese consejo se convierte en la necesidad de formar un gobierno de unidad nacional. Hay un gobierno que tiene mandato, pero el mandato histórico que ha recibido el gobierno de Rodrigo Paz es restaurar la democracia, recuperar la economía, recuperar la unidad del pueblo boliviano, terminar el narcoestado. Y para eso necesita unidad nacional. El consejo de aquí del libro es decir, unidad de la oposición ahora es unidad nacional, para que además de que el gobierno tenga el poder esté en manos del narcoestado, de los delincuentes. Tercero, recuperar la capacidad de denuncia. Yo creo que eso se ha recuperado. Veo gente de prensa, veo gente valiente, veo ciudadanos, veo juventud denunciando. Y denunciando, por ejemplo, que el sistema de corrupción está intacto. Ha pasado de la dictadura al gobierno actual. Y eso le puede hacer mucho daño al gobierno de Rodrigo Paz. Tiene que desmontar eso. Pero la capacidad de denuncia se está recuperando y se ha recuperado.
y finalmente despertar la solidaridad de las democracias del mundo. Esto está cumplido con el cambio geopolítico que ha hecho Estados Unidos, que ha señalado a los grupos del socialismo del siglo XXI, a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua, como dictaduras de crimen organizado y las está desmontando. Entonces, el hecho de que Bolivia esté en el escudo de las Américas es importante, hay solidaridad, pero hay que mostrarle la verdad al mundo, ¿no? Bolivia no es una democracia. Hay que mostrarle que Bolivia es un narcoestado que hay que desmontar con el apoyo de toda la región de las Américas y del mundo. Hay que mostrarle que hay un delincuente y su grupo delictivo, Evo Morales, que no puede ser o no quiere ser capturado por el gobierno boliviano, entonces hay que aplicarle las leyes internacionales, como por ejemplo la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de las Naciones Unidas o Convención de Palermo, o los convenios antinarcóticos, finalmente, como se ha hecho con el socio de Evo Morales, el dictador narcoterrorista Nicolás Maduro, que hoy día es el reo Maduro. Entonces, hay cosas por hacer. De las recomendaciones del libro, yo diría que están todas vigentes, pero dos adecuadas a este cambio histórico extraordinario que ha hecho la región, recuperando el sentido de democracia y señalando a los grupos delictivos, sobre todo con el cambio geopolítico de Estados Unidos y con la operación del 3 de enero pasado, que ha capturado al delincuente Nicolás Maduro. Ahora falta que capturen a Evo Morales. Exactamente. Doctor, están llegando mensajes en plataforma y hoy una llamada también, enseguida vamos a dar curso. A ver, Danita dice, mis respetos, doctor Carlos. Dice. Danita, todo un complot realmente. A ver, ya, vamos a ver la llamada. Buenas tardes, su nombre, por favor, y cuál es el aporte que tiene dentro del marco del respeto, por favor. Bueno, programa. Preguntas al señor Berzaín, ¿será que su gobierno ha sido el mejor en la lucha contra el narcotráfico? Yo le pregunto porque desde más antes, esto hablamos desde el MIR, desde que el MNL ha gobernado el país, ya el país era narcotraficante. Yo creo que tendremos que hablar la verdad de todo lo que estaba pasando en el país, y si hoy en día somos un narcoestado, lastimosamente nunca hubo una lucha de confronto real contra estas facciones criminosas, contra estos grupos cárteles, ya sea Comando Rojo, PSC, Familia del Norte de Brasil, o los grupos de Colombia, o los mexicanos. Tanto es que hasta se ha permitido que iranianos entren al país, pero nuestro país, disculpe, cualquier parásito entra. Pero si nosotros queremos ir a otro país, ¿cómo nos humillan, cómo nos aprietan? Falta del Estado, no sé, falta de que el Estado haya mejorado para cuidar internamente a su gente, no sé, pero voy a ser muy franco, el país está... Déjeme contestarle. No se han preocupado en el país. Le va a contestar. Gracias. A ver, déjeme contestarle. Primero le voy a dar unos datos que usted puede verificar públicamente en la prensa. El año 2003, cuando se derroca al gobierno del presidente Sánchez Lozada, Bolivia tenía solamente 3.000 hectáreas de coca ilegal. La lucha contra el narcotráfico en Bolivia empieza con la ley 1008 en el gobierno del doctor Paz Estensoro, 1985 a 1989, y se hace fuerte a partir del año 94, en que Bolivia es desertificada y lleva adelante un proceso ejemplar de lucha contra el narcotráfico. La política de lucha contra el narcotráfico se convierte en una política de Estado. Y cuando viene el gobierno de Banzer, cumple la política y avanza. Por eso el año 2003 habían 3.000 hectáreas de coca ilegal en el Chapare. Habíamos empezado con cerca de 60.000. Hoy día se calcula que hay más de 100.000. Wow. Segundo, esa lucha contra el narcotráfico, usted la puede verificar, estaba basada en acuerdos internacionales de cooperación antinarcóticos en el marco de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la DEA y otras agencias. Evo Morales rompe todo eso, expulsa a la DEA, expulsa a la Embajada Americana y deja de cumplir esos acuerdos. Tercero, toda la presencia criminal en Bolivia de los grupos mexicanos, rusos, brasileros, el Comando de la Capital, se produce en la dictadura de Evo Morales. Porque Evo Morales, al hacer de Bolivia un narcoestado,
otorga protección, se identifica, da pasaportes a gente, narcotraficante y terrorista, y por eso la calidad del documento de viaje del pasaporte boliviano es crítica, es de sospecha. Lo denunció, y puede usted buscar de nuevo la prensa, hace 1 año y medio, la entonces secretaria de Seguridad de la Argentina, la señora Patricia Bullrich, de que gente llegaba a la Argentina con pasaporte boliviano y no sabía hablar español. Era gente de origen árabe, del Medio Oriente, y eso genera obviamente que cuando va un boliviano con su pasaporte boliviano sea tratado como sospechoso de terrorista o de narcotraficante. Y el otro tema que quiero decirle, también comprobable, la lucha contra el narcotráfico en Bolivia fue tan importante y tan eficiente que el plan desarrollado en el año 94 en adelante sirvió de base para el Plan Colombia. El Plan Colombia, que después se ejecutó con gran éxito a partir del presidente Pastrana y después con las siguientes presidencias, fue extraordinario. ¿Y cuándo se cae? Cuando los amigos del socialismo del siglo XXI, vinculados al narcotráfico, toman el poder en Colombia. Y hoy día Colombia tiene más de 250.000 hectáreas de coca ilegal. Entonces, obviamente ha habido un quiebre en este siglo, donde todo lo que fue la última década del siglo pasado, de éxito económico, de estabilidad económica. ¿Acaso en el año 2003 faltaba gasolina, faltaba diésel? ¿Acaso teníamos un problema de falta de dólares en el Banco Central? El Banco Central tenía toneladas de oro en su reserva. Hoy día no tiene un gramo, no tiene nada. Entonces, de eso estamos hablando, de la dictadura del siglo XXI en Bolivia, que ha generado todos esos efectos. Y le quiero decir que en democracia, con todos los problemas que pueda tener, del 85 al 2003, la lucha contra el narcotráfico fue una política de Estado, que se empieza a destrozar cuando al día siguiente del golpe de Estado, Evo Morales, Carlos Mesa, Felipe Quispe y los golpistas van al alto y aprueban la Agenda de Octubre, donde, entre otras cosas, fijan 4 puntos principales. Constituyente para hacer su narcoestado, y hemos hablado de eso. Sí. Libre cultivo de la coca, para lo mismo, ahí está la lucha contra el narcotráfico, habían solo 3.000 hectáreas de coca ilegal. Nacionalización de hidrocarburos para terminar con el gas. No nacionalizaron nada, cambiaron los contratos y se robaron apuradamente todo, mataron la gallina de los huevos de oro y se la comieron, y persecución política, ahí están los presos y los exiliados. Y una justicia en la que más del 80% de los bolivianos no cree, porque la justicia en Bolivia no está hecha para garantizar el derecho, está hecha para proteger a los corruptos, darles impunidad y para lucrar. Eso es lo que la gente dice en las encuestas. Exactamente, ¿no, doctor? Qué increíble los datos que nos da, porque nos hace refrescar la memoria y ver de que realmente es algo que tenemos que conocer los bolivianos. Usted ya daba, ¿no?, el tema de la historia, es necesario saber. Bueno, en el libro, quiero decirle algo más, Edwin, para terminar. En el libro ustedes van a poder encontrar señalamientos que tienen 15 años, o sea, nadie ha dicho nada. Aquí yo acuso formalmente a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga, a Samuel Doria Medina de ser los autores de la dictadura en Bolivia. Sin la traición de Mesa y sin los acuerdos espurios que violan la ley, hechos por Óscar Ortiz, por Jorge Quiroga, por Samuel Doria Medina y otros, Evo Morales nunca hubiera podido instalar ni el narcoestado ni tener constitución del Estado plurinacional. No solamente que le han fallado al país, lo han traicionado y han cometido delitos en ese camino. Entonces no hay manera de pedirles cuenta porque el sistema del narcoestado plurinacional los está protegiendo. Exactamente, doctor. Bueno, tienen eso aquí escrito y vamos a tratar, ahora que hay un poco más de libertad, aunque no hay democracia, voy a hablar con editores en Bolivia para hacer una edición local y por lo menos no harán lo que hizo Evo Morales, que fue confiscar 2.000 ejemplares de este libro cuando se los mandaron al país. Sí, doctor, tenemos una tarea, disculpa que yo diga tenemos, ¿no?, la tarea de difundir, de que conozca la sociedad boliviana
este texto en su contenido, que es muy interesante, doctor. Bueno, ya estamos en el final del Gracias. espacio. Gracias, Erwin. Gracias, Alejandra. Muy gentiles. Gracias, doctor Berzaín. Será hasta pronto. Un fuerte abrazo.